Vamos a ver un tema hoy y los próximos domingos, si el Señor lo permite también, que tiene que ver con el propósito de la iglesia. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué estamos pensando en organizar una iglesia? Es un tema supremamente importante que muchas veces no se tiene en cuenta, pero que la Escritura enseña con claridad, que nos puede ubicar y de esa manera nosotros también podamos comportarnos entonces dentro de la iglesia de una forma correcta para darle la gloria al Señor y para buscar precisamente los propósitos, las metas que Él tiene para la iglesia. Bueno, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Hoy vamos a ver el siguiente propósito. Dios nos forma como iglesia para adorarlo. Este es el principal objetivo, el principal propósito por el que estamos en este lugar. Lo fundamental, por encima de cualquier cosa, debemos entender que Dios nos está formando como iglesia para adorarlo. Vamos a mirar unos textos entonces que nos muestran esto con claridad. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. El propósito principal de la iglesia, la razón de ser de la iglesia es adorar a Dios por quien es y por lo que ha hecho, derramando bendiciones sobre nosotros. El pasaje que vamos a leer precisamente se concentra en las bendiciones que el Señor le da a la iglesia. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Note lo que tenemos en este verso. El apóstol Pablo inicia aquí esta epístola que le escribe a los hermanos de Éfeso, alabando a Dios, honrando al Señor y llamándonos a nosotros para que nosotros también lo honremos, para que nosotros también lo alabemos, reconociendo las bendiciones que Dios le da a la iglesia. Noten el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. El punto aquí entonces es que lo alaba y nos enseña a nosotros por qué nosotros deberíamos alabar al Señor. ¿Por qué razones deberíamos alabar al Señor? Y menciona en lo que leímos por lo menos algunas de esas bendiciones con las que ha venido a nuestras vidas. Si leyéramos hasta el verso 12, hay una lista maravillosa de esas bendiciones, pero el punto principal es que menciona esas cosas, menciona lo que Dios nos ha dado, menciona cómo ha bendecido a la iglesia y lo hace para que la iglesia entienda que su deber es adorarlo, que el deber de la iglesia es adorar a Dios, glorificarlo, exaltarlo, que la iglesia entienda que eso es algo que tiene que hacer como una prioridad. Es decir, que noten, nosotros no estamos en este lugar meramente esperando las bendiciones de Dios como el fin máximo. El fin máximo no es mi bien. El fin máximo no son las bendiciones que Él me puede dar. El fin máximo es la gloria de Él, la gloria de Dios, que Dios sea alabado, que Dios sea adorado, que sea exaltado, por supuesto, por la iglesia. Así que cualquier bien que el Señor nos haga a nosotros, cualquier bendición que nos dé a nosotros,
tiene el propósito de que nuestros corazones se ensanchen y entonces seamos agradecidos y le demos la gloria al Señor por cada una de esas bendiciones. Así que debemos ir poniendo esto en el corazón. Lamentablemente, muchas iglesias se forman con la idea de que es el ser humano, de que es la persona el fin máximo, que se asiste a una iglesia, que se va a una iglesia con el propósito de que la persona reciba todo lo que necesita, como si Dios simplemente fuera su ayudante o su siervo. Las iglesias que se están formando a nuestro alrededor tienden siempre a poner al hombre en el centro y en el primer lugar, y no a Dios. Y se les enseña y las personas empiezan a hacer una idea entonces de que ellos son lo más importante. Y realmente un pensamiento así es equivocado. Dios es el más importante. Dios. Ahora, el hecho de que el Señor nos bendiga no cambia el orden de las cosas. El hecho de que el Señor nos bendiga simplemente significa que esas bendiciones que nos da deben abundar más en que Dios sea adorado, que Dios sea glorificado. Ahora, lo que tenemos frente a nosotros en este pasaje es cómo un apóstol de Jesucristo adora a Dios, exalta a Dios como el fin máximo de la obra, que Dios está salvando personas, que Dios está salvando a la iglesia, pero el fin máximo es adorarlo a Él, y además nos enseña precisamente a que nosotros lo hagamos. Note una vez más el pasaje. En el verso 3 tenemos el ejemplo del apóstol Pablo diciéndonos cómo él adora a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego nos dice por qué lo bendice. De ahí en adelante encontramos las razones de su adoración. En su discurso nos dice que nosotros también debemos adorarlo. Nos dice por qué debemos adorarlo. Por ejemplo, en el verso 5. Dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, está mencionando las bendiciones que Él le ha dado a la iglesia, la adopción, el hecho de que los haya hecho hijos de Dios, la predestinación, el hecho de que desde la eternidad ha escogido un pueblo para sí. Pero luego en el verso 6 señala, para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el objetivo, ese es el propósito. El propósito no es simplemente salvarnos. El propósito no es simplemente perdonar nuestros pecados. No, ese es el medio. Pero el propósito de la iglesia es que Dios sea alabado. Y específicamente, noten lo que dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. En este punto, específicamente, que la iglesia adore un atributo de Dios, una de esas perfecciones maravillosas de Dios, la cual es su gracia. La gracia, esta actitud del Señor y esta perfección del Señor a través de la cual Él nos concede la salvación, el perdón de pecados de manera inmerecida. El Señor nos ha revelado y dado tan grandes bendiciones para que nosotros le alabemos. Y noten, entonces, esto es supremamente importante. ¿Qué tenemos en la mente cuando nos reunimos? ¿Cuál es el propósito cuando venimos, cuando nos encontramos? ¿Qué es lo que tenemos en el lugar más alto de nuestras prioridades, en el corazón de cada uno de nosotros? Miren, venimos para que Dios nos bendiga, o venimos para alabarlo. Es una pregunta bien importante. ¿A qué hemos venido? Claro, de todas formas, pues Dios es tan generoso que siempre nos estará bendiciendo. Pero el objetivo, la razón por la cual nosotros nos reunimos, ¿para qué es?
meramente para que me bendiga? ¿Lo busco siempre mirando solamente sus manos a ver qué tiene para mí? ¿O tengo alabanza en mi corazón? Tengo palabras de adoración en mi corazón, palabras de gratitud en mi corazón para con Dios. Porque si es solamente lo primero, si solamente yo estoy pensando en asistir a una iglesia y en congregarme con otra gente por mi bien o para mi bien, según lo que vemos en este pasaje, estamos un poco fuera de lugar. Todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, todas las bendiciones que nos da son para alabanza de la gloria de su gracia, según lo que estamos viendo aquí. Alabar su gracia. Nosotros debemos venir entonces y reunirnos con pleno reconocimiento de la gracia de Dios, alabarlo por ella. Venimos a pensar en ella, cómo es que el Señor nos ha dado cosas inmerecidas, agradecerle por ellas. Cómo es que el Señor nos da tantas bendiciones a nosotros que no las merecemos y las tenemos. Así que teniéndolas, tenemos que tener corazones llenos de gratitud, de fervor y adorar al Señor entonces por cada una de las bendiciones que nos da. Una iglesia debe formarse y una iglesia debe reunirse precisamente para cumplir esto. No es venir por venir, no es un requisito vacío y seco, sino es la vida misma de la iglesia. El corazón mismo de la iglesia es que ésta se reúne para alabar a su Señor, para exaltar a Dios, para darle la gloria, para agradecerle todas las bendiciones que le ha dado. Y obviamente, para que la iglesia pueda cumplir con eso, tiene que ser una iglesia que piense, que esté constantemente meditando para qué el Señor la ha llamado, para qué nos ha convocado, para qué hemos venido esta mañana. El punto aquí, mis hermanos, es que este debe ser nuestro enfoque. Y si no estamos viviendo para eso, si nosotros no estamos pensando en formar una iglesia para esto, para alabarlo, si no nos estamos reuniendo para esto, entonces estamos realmente desenfocados desde el principio. Desde el principio. Todo se trata de Dios y su gloria. La iglesia y todas las bendiciones que Dios le da a la iglesia, se trata de Él, de su gloria, de la alabanza, de la gratitud que le debemos. Piense en esto por un momento y póngalo en su corazón. ¿Es el enfoque de mi vida alabar al Señor, darle la gloria al Señor? ¿Ese es el enfoque de mi vida? De manera individual, este debe ser el enfoque de mi vida. Y de manera colectiva, como iglesia, debe ser también el propósito de nosotros para reunirnos. Que Dios sea glorificado. Eso es lo más importante. Entonces, no venimos aquí a que se nos entretenga a nosotros, a que se nos hagan cosas especiales y programas a nosotros, que nos agraden a nosotros y nos haga sentirnos cómodos, sino que nos reunimos como iglesia a rendir culto a Dios por su gracia. Esa es la idea. Mi vida fuera de este lugar también debe ser para la gloria del Señor. Todo lo que hago, las decisiones que tomo, las cosas que constantemente hago y cómo las hago, deben tener este mismo enfoque, la gloria de Dios, la alabanza del Señor. Pero un punto principal que podemos ver aquí es que cuando nos reunimos como iglesia, esto debe notarse más, esto debe expresarse mejor, debe verse con más claridad, que lo importante es que Dios sea adorado, que Dios sea glorificado. Podemos dejar de lado nosotros nuestras cargas, nuestras luchas y principalmente enfocarnos en la gloria del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Miremos otro pasaje aquí mismo en Efesios, capítulo 3, verso 21. El apóstol Pablo ahora escribe: a Él sea la gloria
en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero una vez más, tenemos aquí la idea de que Dios sea alabado, adorado o glorificado. Y este pasaje es absolutamente claro en mostrarnos cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el propósito nuestro como iglesia. Los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo los utilizó para enseñar lo que Dios ha hecho por la iglesia, el bien de la iglesia, las bendiciones de la iglesia. Y luego cuando viene al verso 21, capítulo 3, verso 21, va a pasar a la parte práctica de su carta. Y antes de pasar allí, entonces nos dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Lo que significa, hermanos, es que definitivamente el Señor espera que la iglesia le dé la gloria al Señor por cada una de las bendiciones que le dé. El propósito por el cual Dios está formando una iglesia es para que la iglesia lo adore. Y noten, aquí lo dice de una manera mucho más poderosa, por los siglos de los siglos. Amén. No meramente un día, no meramente dos días, sino que esto sea el propósito total de la iglesia. Sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. En otras palabras, sea rendido a Dios todo homenaje y adoración, toda glorificación por el esplendor de sus maravillas, de sus atributos, de su sabiduría, de su misericordia, de su amor, etcétera. Todas esas bendiciones que el Señor manifiesta en la iglesia tienen el propósito entonces de que nosotros exaltemos al Señor. Ahora bien, ¿cómo están nuestros corazones frente a estas cosas? ¿Cómo están nuestros corazones frente a esto? Hemos venido a adorar al Señor, pero ¿realmente eso es lo que hacemos? ¿Tenemos ese propósito en nuestro corazón? ¿Estamos buscando eso? ¿O no? ¿Estamos buscando otra cosa? ¿Tenemos otros propósitos con la iglesia? ¿Tenemos otros deseos? Miren, hermanos, lamentablemente muchas personas que están llenando las iglesias no están buscando al Señor en el orden correcto. Muchos cristianos no adoran al Señor de manera correcta. Muchos están buscándolo por propósitos particulares, pero muchos de esos propósitos pecaminosos, realmente. Mucho de la adoración que hay hoy en las iglesias, lamentablemente, no pone a Dios en alto, no le da la gloria, porque no estamos pensando bien quién es Él, quiénes somos nosotros y qué está esperando Él de nosotros. El punto principal entonces es que yo tenga una vida de piedad para que adore al Señor, para que lo exalte, que yo le rinda junto con los hermanos de la iglesia local el debido culto a su nombre. Esa debe ser la razón de ser de la iglesia. Esa debe ser. Y no hay otra. ¿Vivo yo para darle la gloria al Señor? Esa debe ser la pregunta fundamental que nos hagamos todo el tiempo y especialmente cuando nos reunimos como iglesia. Esa es el propósito de nuestros corazones, vivir para darle la gloria a Dios, vivir para que el Señor sea agradado por mí, por lo que estoy haciendo y como iglesia, por lo que estamos haciendo. Se agrada el Señor de nuestras reuniones, se agrada el Señor de nuestros cantos, de nuestros cultos. Hermanos, esa es la pregunta fundamental que debemos hacernos. Cuando nos reunimos, ¿tenemos todos un corazón cargado por la gratitud al Señor? Note que, por ejemplo, los salmos lo dicen, ¿no? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando nos reunimos, estamos pensando
en todas las cosas que el Señor ha hecho a nuestro bien y por lo cual deberíamos nosotros estarle agradeciendo. Traemos toda una lista de las bendiciones que nos ha dado para agradecerle por ellas. Tenemos una lista de cosas maravillosas que Dios ha hecho y que Dios nos ha mostrado por las cuales nosotros podamos alabarlo. Bueno, miren, la palabra alabar significa hablar bien de alguien. Alabar significa hablar bien de alguien o de algo. Podemos hablar bien de Dios nosotros. Podemos hacer una lista de cosas que Él hace o cosas que Él es por las cuales nosotros pudiéramos realmente hablar bien del Señor. Bueno, sí, realmente hay muchas, pero el punto es si nosotros las estamos haciendo, si nosotros la tenemos. Cuando asomamos por la puerta de nuestra iglesia local, debemos venir con las manos llenas para adorarlo, con un corazón lleno para adorarlo, lleno de gratitud, lleno de conocimiento de Dios, lleno de todas esas cosas que uno ha reconocido que el Señor ha hecho por uno. ¿Qué ha hecho el Señor por su iglesia? ¿Qué ha hecho por nosotros? Bueno, se nos mostraba Pablo ahí en Efesios 1:3 en adelante, hace la lista, pero ¿puedo yo hacer la lista? ¿Puedo yo hacer una lista de las bendiciones que el Señor me ha dado a mí y con las cuales puedo adorarlo y exaltarlo? Bueno, esa es la idea. El propósito fundamental por el cual el Señor nos permite reunirnos es que hagamos una adoración buena, una adoración completa, que el Señor sea exaltado, que la iglesia lo adore. En segundo lugar, el Señor nos está formando como iglesia para servirlo. Y en primer lugar, para adorarlo. En segundo lugar, para servirlo. ¿Para qué el Señor quiere que haya una iglesia aquí en Caucasia? ¿O para qué nosotros mismos deberíamos querer el bien de esta iglesia? En primer lugar, bueno, para adorarlo. En segundo lugar, para servirlo. Para servir al Señor. Bueno, los cristianos muchas veces han perdido su norte, su razón de ser en el tema de la adoración. Pero si eso es verdad en el tema de la adoración, que es un asunto básico, en el tema del servicio, más. Son muchas las personas que asisten a iglesias que se presentan como cristianos, pero que no rinden sus vidas al servicio a Dios. No rinden sus vidas a servir al Señor. Bueno, pues lo podemos pensar así. Si se falla en el objetivo principal, que es adorar a Dios, pues ahí para allá los otros propósitos también se pierden. Si se pierde el principal, se pierden los demás. Si no estamos aquí para adorar a Dios, para glorificar a Dios, evidentemente este propósito también se pierde, el propósito de servirlo. Miren, Dios por muchos es visto como nuestro siervo. No al revés. Nosotros no nos estamos viendo como siervos de Dios, sino muchas veces Dios como siervo mío, el que me sirve a mí en todo sentido y no al revés. Es mi siervo para salvarme, es mi siervo entonces para darme dinero, es mi siervo para darme salud, para darme prosperidad, bienestar, y de esa manera se está fallando de una manera terrible en la visión que estamos teniendo de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y cuáles son sus propósitos? Lamentablemente, la misma iglesia muchas veces no puede dar respuestas satisfactorias a estas preguntas. Pero si Dios es Dios, si Dios es mi rey, si Dios es mi creador,
si Dios debe ser adorado por la iglesia, si Dios debe ser exaltado, si la iglesia debe darle la gloria a Él precisamente porque Él está por encima de la iglesia y muy lejos de ella, entonces la iglesia también debe servir a ese Dios glorioso. Debe servirle. Obviamente hay que estudiar mucho acerca de qué es ese servicio y etcétera, pero el asunto por ahora de manera general, como se los estoy mostrando, es preguntarme, ¿sirvo yo al Señor? ¿Estoy sirviendo al Señor? O, por ejemplo, como parte de una iglesia, simplemente asisto a una iglesia cada 8 días o 2 días a la semana. Solamente asisto y no más, me congrego y no más. Bueno, hay muchos que solamente se congregan y no sirven al Señor en todas las formas como el Señor nos manda que hay que hacerlo. Estas personas pierden su norte. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos salva para que le demos la gloria, pero luego también para que tengamos una vida de servicio para Él, para que nos volquemos en una vida de servicio para el Señor. Así que debemos poner esto en el corazón. Miren, debemos servir al Señor en las maneras como Él nos manda. Por ejemplo, podríamos pensar en un servicio hacia adentro de la iglesia. Ese es uno de los servicios. Cuando decimos hacia adentro de la iglesia, es decir, servir a la misma iglesia. Hacia adentro de nuestras puertas y luego hacia afuera. Nuestra confesión de fe en este punto dice, los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tienden a su edificación mutua. Servicios, servirnos. Para muchos, lamentablemente, por un lado, adorar a Dios puede ser algo que quieren hacer, puede ser algo que reconocen que deben hacer, pero en cuanto al servicio, muchos lo niegan, ya sea tanto con sus palabras como con sus actos. Hay muchos en las iglesias que no ven que hay un deber de parte de nosotros hacia el Señor en servirlo y servirlo precisamente hacia los hermanos, hacia la iglesia. Desde muchos púlpitos se enseña la necesidad de estarnos sirviendo mutuamente, como lo dice la Escritura, pero en la práctica, realmente hacer que los hermanos entren en un servicio espiritual hacia los otros es un problema bien complicado, bien difícil. Es decir, los hermanos están hasta dispuestos a adorar al Señor como el primer objetivo, el primer propósito de la iglesia, pero este propósito de la iglesia lo desechan constantemente. Y bueno, este es un mal para nosotros mismos. Esa es la razón por la cual las iglesias no crecen como debieran crecer. Cuando hay poco servicio al interior de la iglesia, pues la iglesia no tiene la capacidad de crecer como debiera. Vamos a mirar primera de Juan 3:14. 3:14 en adelante hasta el 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Noten cómo ese pasaje nos pone frente al servicio cristiano y de una manera poderosa, de una manera fuerte, porque también en la manera como nosotros estemos reaccionando en este punto se puede determinar si, es decir, si no solamente estamos regular o mal, sino que puede ser la prueba de si somos cristianos o no. Es un asunto fuerte. Miren, desde hace muchos años en la iglesia se metió la idea de que uno iba a la iglesia por Dios. Hubo pastores que, por el hecho de que habían hermanos que de pronto discutían entre ellos y de pronto se desanimaban y no querían ir a la iglesia, le decían al hermano para que fuera a la iglesia, no, pero es que usted va a la iglesia es por Dios, pero quitándole el peso de esta segunda parte. Empezaron entonces a promocionar una idea de que yo puedo ir a la iglesia y pensar solamente en Dios y no pensar en la gente, y no pensar ayudar a la gente o servir a la gente o arreglar mis problemas con la gente. Pero note lo que tenemos aquí. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, el pasaje es bien interesante, porque no se trata meramente de un amor sentimental, un amor emocional, donde uno pudiera decir, no, pero yo amo a los hermanos, porque como seguimos leyendo, versos 15, 16, 17, ese amor tiene que verse en el servicio cristiano. Por ejemplo, verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No está hablando de un amor emocional, donde nosotros podamos decir, no, yo los amo, yo siento que los amo, sino que está hablando de un amor que sirve, de un amor que lleva al servicio. En este caso, por ejemplo, cuando algún hermano está en alguna dificultad económica. Ahora, el punto principal aquí es lo siguiente. Cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos llama, según el verso 14, somos hijos de Dios, somos salvos, somos perdonados, de inmediato ocurre algo en nosotros, el Señor pone algo en nosotros, y es el amor a los hermanos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y esto es el servicio que hacemos por ellos. ¿Cómo sabemos que amamos a los hermanos? ¿Cómo sabemos que somos cristianos de verdad? ¿Cómo sabemos que el Señor nos ha salvado y nos ha perdonado? Bueno, el pasaje dice que porque amamos a los hermanos. Esto es porque servimos a los hermanos, porque le hacemos bien a los hermanos. Entonces note que empieza a coger peso este asunto, porque la pregunta es, ¿estoy sirviendo yo a los hermanos? ¿Sirvo yo realmente a los hermanos en esta iglesia local, en la iglesia donde el Señor me ha puesto? ¿O yo no los sirvo, no me entero de sus vidas, no me entero de nada de lo que son ellos, de sus luchas, no sé nada de nada, sino que simplemente me encuentro con ellos un domingo cada 8 días o 2 veces por semana, algo así? El servicio cristiano, nótenlo, es un asunto supremamente importante. Es la segunda razón de ser de la iglesia cristiana. Para eso nos ha llamado el Señor, para eso nos ha salvado, para servirnos los unos a los otros. Evidentemente, según el pasaje, el que no sea cristiano si hay alguien que no es cristiano en medio de nosotros, no puede servir, no servirá. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y luego note
Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No, no mora. No hay amor de Dios en el corazón de una persona que no sirve en el contexto de la iglesia local. Así que nos está mostrando realmente lo que hay en el corazón de nosotros, nos está mostrando quiénes somos nosotros y quiénes deberíamos ser si nos consideramos creyentes, si somos cristianos, si somos hijos de Dios. Lo que nosotros debemos hacer es servirnos los unos a los otros, servir a la iglesia en todas las maneras como esto sea necesario. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Note cómo define lo que es un cristiano, lo que es un creyente. A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para el pecado, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor implica un servicio voluntario y un servicio de corazón a los hermanos. Aquí está comprendido un profundo afecto por los hermanos, una ternura abnegada, una compasión genuina, prontitud para dar ayuda a los hermanos en sus dificultades, gran esfuerzo para promover el bienestar de los hermanos y en un sentido amplio el del prójimo, longanimidad y perdón. Se trata de servir a los hermanos en las cosas que ellos lleguen a requerir en cualquier momento de sus vidas, en cualquier área de sus vidas, porque la palabra servíos es una que puede encerrar todo servicio. Servicio espiritual, servicio material, cualquier servicio que podamos rendir al interior de la iglesia. Así que noten, amados hermanos, con este y otros pasajes podemos entender que lo que el Señor quiere es que, en primer lugar, cuando nos reunimos como iglesia, tengamos en mente que debemos adorar a Dios, que debemos alabarlo, exaltarlo, eso por encima de todo. Pero en segundo lugar, noten, eso no era único. En segundo lugar, el servicio. Así que, ¿qué nos caracteriza a nosotros de cualquier otra reunión que hacen las personas? Adorar a Dios y servir a los hermanos. Servirlo como dicen las Escrituras, esforzarnos por ellos, siempre estar prestos a darnos, a entregarnos, hacer servicios materiales, como lo leímos allí en Primera de Juan, pero a dar servicios espirituales también. Servicios espirituales como algo supremamente importante. Por ejemplo, Efesios 4:32 dice allí, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Benigno, ser benigno es esta bondad, aquella gracia de ser generosos, de hacerle el bien a los demás, en todo el sentido que sea necesario. Es lo opuesto, por supuesto, a la malicia, a la maldad. Ser benignos, ser buenos con los hermanos, siempre estar prestos a hacerle bien a todos. Estar atento, cuáles son las necesidades, las dificultades de los hermanos para poder ayudarles. Porque el Señor nos está uniendo en una familia espiritual. El Señor nos está uniendo como iglesia local para entrar en otra relación o en una relación diferente a la que hemos tenido hasta ahora con las personas. El Señor nos está uniendo con la iglesia local para que seamos buenos los unos con los otros, para que nos hagamos bien. Eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que espera de nosotros, y esto básicamente es lo que definiría una iglesia. La iglesia fue formada por Dios para la gloria de Dios y para el bien de las personas. Por lo tanto, noten, si nosotros estamos aquí,
queremos hacer parte de una iglesia local, estamos buscando realmente hacer las cosas como el Señor quiere. Estos 2 puntos son claves: que alabemos al Señor, que lo alabemos como debemos alabarlo, que nos juntemos con una iglesia local para eso, para alabarlo, para glorificarlo, para adorarlo en los términos bíblicos y para servirnos los unos a los otros. Si hacemos eso, eso es ser iglesia. Si no hacemos eso, no somos iglesia. Realmente no somos iglesia. Somos otra cosa. Se podría definir como otra cosa. Seríamos amigos, conocidos o cualquier otra cosa. Pero una iglesia es esto. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude y pongámonos en sus manos para que realmente esta iglesia local se forme bajo esos principios, bajo esos propósitos bíblicos, que los pongamos en el corazón y que lo hagamos, que lo llevemos a la práctica, adorar al Señor y servir.